Hola, me llamo Juan Diego Valverde y soy médico cirujano. En este vídeo voy a hablar de los priones y las encefalopatías espongiformes transmisibles. Los priones, también conocidos como PRPSC, son formas mal plegadas de una proteína particular del cerebro, llamada proteína priónica. Todos los mamíferos tienen esta proteína presente en la mayoría de las células de su cuerpo, pero especialmente su sistema nervioso central y el tracto digestivo, y su función es aún poco entendida. La proteína priónica normal se puede transformar en un prión a causa de una mutación genética o por contacto con un prión, y es que los priones inducen a las proteínas priónicas normalmente plegadas a plegarse mal en una reacción en cadena. Posteriormente, las láminas de priones forman pequeñas cadenas que se agregan y provocan la muerte celular. Los priones producen de esta forma lesiones en el cerebro que conducen a la degeneración de las capacidades físicas y mentales, y en última instancia a la muerte. El prión no se destruye incluso en contacto con el ácido del estómago y las enzimas digestivas, ni cuando la carne o el material que lo contiene se cocina. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o SJ es un trastorno cerebral degenerativo invariablemente mortal. Se le llama así en honor a los neurólogos alemanes Hans Creutzfeldt y Alfons Jakob. Alrededor del 85% de los casos ocurren por razones desconocidas. Esta es la SJ esporádica, mientras que aproximadamente el 7,5% de los casos son hereditarios. La exposición al tejido cerebral o espinal de una persona infectada también puede provocar la infección. No hay evidencia de que la SJ esporádica pueda propagarse entre las personas a través del contacto normal. El diagnóstico consiste en descartar otras posibles causas. Un electroencefalograma, una punción lumbar o una resonancia magnética pueden respaldar el diagnóstico. No existe un tratamiento específico para la SJ. El tratamiento es sintomático, con medicamentos como la metadona, la morfina, el clonazepam y el valproato de sodio. La SJ afecta aproximadamente a una persona de cada millón de personas por año. El inicio suele ser alrededor de los 60 años de edad. La SJ esporádica es diferente de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante, SJV, que es causada por el consumo de carne de vacunos que padecen de encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como la enfermedad de las vacas locas. Un detalle interesante es que las vacas se contagiaron de la encefalopatía espongiforme al ser alimentadas con harina de carne y huesos que contenían restos de ganado que desarrolló espontáneamente la enfermedad, o productos ovinos infectados con la tembladera, scabies en inglés, el nombre de la enfermedad en las ovejas. El brote aumentó en todo el Reino Unido debido a la práctica de alimentar con harina de carne y huesos a los terneros jóvenes de las vacas lecheras. El primer síntoma de la SJ puede ser una demencia rápidamente progresiva, que provoca pérdida de memoria, cambios de personalidad y alucinaciones. Las mioclonías, es decir, movimientos espasmódicos, generalmente ocurren en el 90% de los casos. Otras características frecuentes incluyen ansiedad, depresión, paranoia, síntomas obsesivo-convulsivos, psicosis, deterioro del habla, ataxia, que es disfunción del equilibrio y la coordinación, postura rígida, ceguera y otros trastornos visuales, debilidad y por último el coma y la muerte. La duración de la enfermedad varía mucho, pero la SJ esporádica puede ser fatal en meses o incluso semanas. La mayoría de las personas afectadas mueren en los primeros 6 meses después de que aparecen los síntomas iniciales, a menudo de neumonía debido a la alteración de los reflejos de la tos. Solo un 15% sobreviven 2 años o más. A partir de 2018 se notificó un total de 231 casos de SJV en todo el mundo, aunque no siempre se realizan pruebas de autopsia, por lo que es muy probable que estas cifras no representen la situación real. El prión se transmite a los humanos al comer alimentos contaminados con él. Aunque cualquier tejido puede estar involucrado, se cree que el mayor riesgo está en comer alimentos contaminados con el cerebro, la médula espinal o el tracto digestivo. Se piensa que varios millones de cabezas de ganado con la afección probablemente ingresaron al suministro de alimentos durante el brote. Debido al largo periodo de incubación de la enfermedad, muchas personas que se infectaron entonces podrían desarrollar la enfermedad en cualquier momento.
La siguiente historia es la del Kuru, otro trastorno neurodegenerativo raro, incurable y fatal, que hace años era común en la tribu de los Fore de Papúa Nueva Guinea. El término Kuru significa temblor en el idioma Fore, debido a los temblores corporales que son un síntoma clásico de la enfermedad. También se conoce como enfermedad de la risa, debido a los estallidos patológicos de risa que son otro síntoma común. Ahora se acepta ampliamente que el Kuru se transmitió entre los Fore a través del canibalismo funerario. Los familiares fallecidos se cocinaban y comían tradicionalmente, lo que se pensaba que ayudaba a liberar el espíritu de los muertos. Las mujeres y los niños solían consumir el cerebro, el órgano en el que se concentraban más los priones. Por lo tanto, la enfermedad era más frecuente entre mujeres y niños. La epidemia probablemente comenzó cuando un aldeano desarrolló la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica y murió. Cuando los aldeanos comieron el cerebro, contrajeron la enfermedad y luego la contagiaron a otros que comieron sus cerebros infectados. Si bien los Fore dejaron de consumir carne humana a principios de la década de los 60, cuando se especuló por primera vez que se transmitía a través del canibalismo, la enfermedad persistió debido a su largo periodo de incubación que oscila entre 5 y más de 50 años. La epidemia finalmente disminuyó drásticamente de 200 muertes por año en 1957 a ninguna muerte desde al menos 2010 en adelante. La etapa clínica, que comienza con la primera aparición de los síntomas, dura un promedio de 12 meses. El individuo infectado puede exhibir una postura y marcha inestables, ataxia, dificultad para pronunciar palabras y temblores. En la segunda etapa, la persona es incapaz de caminar sin apoyo y presenta ataxia y temblores severos, signos de inestabilidad emocional, depresión y risa incontrolada y esporádica. En la etapa terminal, el individuo afectado ya no puede sentarse sin apoyo. También surgen nuevos síntomas como la disfagia o dificultad para tragar, incontinencia, pérdida de la capacidad o la voluntad de hablar, falta de respuesta al entorno a pesar de mantenerse consciente y a menudo heridas ulceradas crónicas que pueden infectarse fácilmente. Un infectado por lo general muere entre 3 meses y 2 años después de los primeros síntomas de la etapa terminal, frecuentemente debido a neumonía u otras infecciones secundarias. Inicialmente los Fore creían que la causa del Kuru era brujería o posesión fantasmal. Cuando la enfermedad de Kuru se convirtió en una epidemia, el virólogo Daniel Cartol-Gajdusek y el médico Vincent Sigas comenzaron a investigar la enfermedad. Gajdusek concluyó que el Kuru se transmitía mediante el consumo ritual de los cerebros de los familiares fallecidos. Luego probó esta hipótesis transmitiendo con éxito la enfermedad a primates y demostrando que tenía un periodo de incubación inusualmente largo de varios años. Hizo esto perforando agujeros en las cabezas de chimpancés y colocando un puré de materia cerebral infectada en el cerebelo. Estos animales luego desarrollaron síntomas de Kuru. Esta fue la primera demostración de la propagación infecciosa de una enfermedad degenerativa no inflamatoria en humanos. Gaidus se reconoció que enfermedades como la de Kuru y la de Creutzfeldt-Jakob eran causadas por un nuevo tipo de agentes infecciosos que aún no se habían identificado, a los que llamó virus no convencionales. La investigación adicional sobre el agente de la tembladera por parte de Stanley Prusiner condujo a la identificación de proteínas endógenas, llamadas priones, como la causa de estas enfermedades. Gajdusek recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1976 y Prusiner en 1997. Por último, voy a hablar un poco de la enfermedad de desgaste crónico, CWD por sus siglas en inglés, a veces llamada enfermedad del ciervo zombie, que es una encefalopatía espongiforme transmisible que afecta a los ciervos. En 1967, la enfermedad de desgaste crónico se identificó por primera vez en ciervos Bura en un centro de investigación del gobierno en el norte de Colorado. Desde entonces se ha detectado en poblaciones de animales cautivos y en libertad en 30 estados de los Estados Unidos y 4 provincias canadienses. Además, se ha encontrado en una manada de renos salvajes en Noruega y en alces en Finlandia y Suecia. La enfermedad de desgaste crónico se caracteriza por pérdida de peso crónico y signos clínicos compatibles con lesiones cerebrales, características que le dieron su nombre coloquial de enfermedad de los ciervos zombies.
En 2004, un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos concluyó que los cazadores deben evitar comer tejidos de ciervos y alces de áreas donde la enfermedad de desgaste crónico ha sido identificada. Si te ha gustado este video, dale un like y suscríbete al canal.